Carles Moreno. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Color que tiene. Nunca me fui moreno. Pero Nunca me fui. No es que estaba engripada. Ese color no es de gripe, No es de gripe. ¿Qué me está controlando? No, pero ya me dijeron, no, está engripada. Yo le veo un color, no parece mucho de gripe. Pero escúchenme. Tengo que hacer reposo en la terraza. Claro, ¿sabe lo que es hacer reposo en la terraza? Es una cosa... Es la vitamina D que le dijeron. Claro, que porque además... ¿Cómo se sintetiza la vitamina D? ¿Sabía usted? Sí, claro. En presencia de rayos ultravioletas. Claro, ¿Y quién provee los rayos ultravioletas? Mire, ¿sabe cuándo lo aprendí? Eso le voy a contar. Lo aprendí en el año 77. Ah, la flauta. ¿Y por qué lo aprendí en el año 77? Porque mi hijo mayor nació en San Pablo, como usted sabe. Pues yo sé. Y entonces había un médico ahí, nos tuvo alguna... nació en el hospital público de allá, en el hospital de clínicas de San Pablo. Entonces me llevó separado y me dijo, mire, usted, que es argentino, no es brasilero, usted le tiene que dar un huevo pasado por agua todos los días a este bebé. Cuando empieza a comer, todos los días de Dios un huevo pasado por agua. Y yo digo, bueno, pero ¿y por qué? Dice, mire, le voy a decir, lo que pasa es que San Pablo está con un problema de smog muy grande en aquella época, muy grande. Estaban las acerías, cuando vos ibas camino para la playa, que hacían ese hongo, muy bien, y todavía sigue teniendo algunos problemas, pero año 77 era tremendo. Entonces dice, con este problema de smog que tenemos, de polución, así es, ¿no? Polución. No pasan los rayos del sol, y entonces para los chicos brasileros que de alguna manera, pero para un chico argentino la va a pasar muy mal. Así que como no lo puedo mandar a tomar sol porque no hay dónde, usted le da un huevo pasado por agua todos los días de Dios. Y así nació, y ahí está Pablo, que usted lo ve muy bien. Sí, muy bien, muy fuerte. Y siempre cada tanto nos acordamos de ese famoso huevo pasado por agua porque no faltaba ni un día. Todo, imagínate, con ese mandato que me había dado el médico, si me iba a olvidar del huevo pasado por agua de mi hijo mayor. Y así fue. Así que ahí me enteré el tema de la vitamina D, cosa que nosotros, escúcheme, era la época que uno, en Brasil no se toma, se sigue sin tomar agua de la canilla, pero es un lío. Usted ir a un país que no toma agua para lavarte los dientes, es un lío. Había un filtro, todas las casas tenían filtro, o el de barro, que era el común. O sea, para lavarte los dientes es un lío. Tomar agua ni hablemos, pero ¿y las mamaderas? Y hervir las mamaderas y con esa agua, la Argentina era la Argentina, ahora cada vez nos vamos acostumbrando más parecido a estas cosas raras, después de estos gobiernos desastrosos, incluido el de Alberto Fernández. Qué gobierno Terrible. Vio, Guitia, que yo le dije que iba a terminar dando vergüenza ajena, y termina dando vergüenza ajena, ya está pasando más allá, a uno le da hasta cosa, yo le digo, vi ese cuando mostraron el video con Putin, yo pensé que era una joda. Después lo dijo Patricia Bullrich, pero a mí me pasó lo mismo. Vos digo, pero ¿cómo puede ser esto? Me mandé a averiguar si era verdad y después me dijeron, no, es verdad, me lo mandaron completo. Es como una cosa que da vergüenza ajena, la verdad, y es sorprendente lo que uno puede pasar escuchando a este gobierno. Y ni le digo lo que están haciendo. Mire, esta historia con el Fondo Monetario es una historia extremadamente delicada. A medida que se van conociendo algunos detalles más, o se profundiza versiones, ¿no? O se profundiza el análisis, es obvio que ahora se empiezan a dar cuenta que el tema fiscal está bien, le aceptan 2,5 puntos de déficit, pero se le plantaron en la política monetaria. Ahora, usted sabe, Guitia, cuánto fue el déficit fiscal primario, porque ahora ya todo el mundo sabe la diferencia entre fiscal primario y financiero. En enero del 2022, o sea, el mes que acaba de terminar, 4,8 bien medido. Estamos en un problema, ¿no? Y porque hay que llegar a 2,5 de promedio, o sea año, ya después. De promedio. De promedio, o sea que ya si vos querés hacer un promedio entre enero y febrero y de 4,8 solamente podés tener 0,2. Sí, listo, ya estamos en el horno. 2,5. O sea, bien medido significa, sin las famosas rentas de propiedad, digamos, los intereses que gana el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad de las Jubilaciones.
Si usted se gasta esos intereses, no capitaliza el fondo, entonces dentro de un rato no, claro, no queda nada. O sea que esas rentas sea una garantía para que pueda sostenerse la jubilación. Sin esos ingresos especiales, que no hay que contabilizarlos correctamente, le da 4.8. Pero si saca eso, está arriba de 4, no hay que. Así que deben estar un poco preocupados, porque el promedio es 2.50 y esto es como la velocidad. Si usted va... ¿Ya empezamos así? Claro, si usted tiene que viajar a 100 y arrancó a 30, para llegar a 100 tiene que ir a ver, tiene que subir mucho la velocidad. Bueno, esto es lo mismo, acá en este caso va a ser bajarla, pero no solo ese dato es complicado, ahora le va a salir la balanza comercial, también le va a salir complicado. ¿Eso por la seca? No, todavía eso no. El trigo le fue bien, arriba de 20 billones, 21 millones y medio. Subió la tonelada de soja, leí hoy, ¿no? Subió la tonelada. Sí, está subiendo. 21 millones y medio dio trigo, de los cuales te comes 7, te quedaron 13, 14 para exportar. Lo que sí está claro que no entraban esas divisas, ¿no? Porque tenían que, por lo menos la exportación de trigo fueron 3.000 millones y no apareció. Cuando no tenga más remedio porque necesitan la plata. No apareció hoy, aparte porque primero ya quizá esa plata la trajeron, porque se llama prefinanciación de exportaciones. Son todos los dimes y diretes y las conversaciones que tenés que tener con los exportadores. El maíz y la soja arrancan fin de marzo, es abril, mayo, junio. Ahí es donde entra la liquidación. Trigo, el maíz va a andar bien, cerca de 50 millones, 49, 50 comercializables, y la soja nosotros calculamos 42. Ahora esta cosecha no va a andar tan bien con la sequía, la próxima, y afecta la sequía. Lo que pasa es que llovió, vio que tiraron la bronca y después pararon, tiraron la bronca esa semana, va a estar en 90 millones lo que, bueno, va a ser 100 y pico, pero 90 entre maíz y soja, que es lo que les queda fuerte, después le queda un poco de cebada, le queda un poco de arroz, le queda el girasol, pero bueno, lo fuerte es maíz y soja, son 90. Haga un promedio de 400 entre los dos precios, un poquito más, es un número. Es un numerito, lo saque como poroto, lo saque como aceite, lo saque como harina, bueno, qué sé yo, más o menos, está teniendo los números ahí que está. De ahí es que cuando nosotros le decimos que los terratenientes se quedan con 7.500, no estamos quedando hasta cortitos, porque se quedan con un tercio de eso. O sea que podrían ponerlo perfectamente y estar tranquilos, y no enojarse, y ninguna de esas cosas raras. Ahora, usted vio, Guitia, que somos los únicos que tenemos una propuesta de dónde sacar la plata que no sea la suya, ¿no? Porque se quieren quedar con su plata. Sí. Y mejor que vaya. El problema suyo que no puede adelantar peluquería. Peluquerías tiene que ir cuando tiene que ir. No la va a tener para la peluquería. No, ya sé, Moreno. Va a tener que volver a la época que era jovencita y usted se hacía las cosas en su casa. Muy jovencita. Sí, bueno, va a ser un lío esto, pobre peluquero. ¿Quién no van a tener plata las profesionales para ir a la peluquería? Porque Alberto se va a quedar con toda la plata. Va a ser así, Sí, el tema es que se queda con la plata. Digo, yo dejaré de ir a la peluquería. Algunos. Usted va a conseguir ir a la peluquería. No diga esas cosas. Pero algunos dejan de comer. No solo eso. La peluquería porque la estaba mirando usted, pero va a ser bravo. Va a ser bravo. Va a ser muy bravo porque hay familias que no se le puede sacar ni un dólar. Ya están bravos. Ya están bravas las condiciones económicas y sociales. Ahora ellos están haciendo un piripipi. Mire, cuando hablan y usted no entiende, es porque le están mintiendo. Un zaraza de aquellos. Entonces no pueden decir vamos a sacar la plata de acá, de acá, de acá. No dicen nada, hacen todo un piripipi. Y cuando uno le dice cuál es el origen de los fondos para pagarle al fondo, se hacen los tontos. Y uno dijo cuál es el origen de los fondos. Dijo, los tienen que poner los terratenientes de la pampa húmeda. Y están pasando cosas porque con la propuesta que nosotros desarrollamos, Guitia, que sucintamente es derechos de exportación al máximo posible de acuerdo al marco legal vigente y a la rentabilidad de los proyectos implantados. La soja tiene una rentabilidad, el maíz otro, el trigo otro, el ganado otro. O sea, no es uno generalizado para todos los cultivos, va por cultivo, va por actividad productiva. Le bajamos el costo
del alquiler al productor. Hoy está pagando retención y no le bajaron el costo, se lo subieron. Se lo subieron un 40. Claro. Nosotros le bajamos el costo al productor del alquiler de la tierra. Y a los trabajadores y a los contratistas, que son los dueños de esas grandes máquinas, más a los productores, que son el capitalismo dinámico en la pampa húmeda, porque no van a ser los dinámicos los que alquilan, ¿no? ¿Cuál es la gracia de que un tipo que viva de renta sea un capitalista dinámico? Nosotros aceleramos la tasa de acumulación de capital en esos sectores y por lo tanto el crecimiento también en la pampa húmeda. Es al revés de lo que están pensando. Cuando vos le das al sector dinámico que gane plata, que le convenga, claro. Si lo que más conviene es no hacer nada, no hay proyecto de país, no hay desarrollo, no hay crecimiento. No hay derechos por más que se hable. Si el que más gana es el rentista nunca es dinámico. En cambio, si el que más gana es el productor, el que organiza. La noción en sí misma de la renta es por no hacer, solo por tener. Claro. Es tremendo. Claro, es tremendo. Pues si eso, no sé cómo lo dijiste, pero esa es la historia nuestra de 200 años de esta discusión. Bueno, salvo cuando vino algún tucumano. Roca era tucumano, ¿no? Claro. Ese, bueno, vio que se armó un lío bárbaro, porque yo dije, lo necesitamos a Roca, pero con una ideología peroneta. Bueno, usted siempre está haciendo lío. Sí, estamos haciendo lío. Es el gran lío. A mí me encantó, yo te escuché. Claro, eso tucumano. Aparte, y ahora cuando salgan las declaraciones sobre la marihuana van a ser tremendas. ¿Viste? Porque en las declaraciones uno dice, el pibe que me vino a hablar me dice, Moreno, pero usted nunca fumó un parro. Le digo, los revolucionarios no nos falopeamos, nene. Eso de los hippies en nuestra época, dejate bromar. Me dice, pero Alberto dice que fue hippie, anda a preguntarle a él. Capaz que él sí se dio, qué sé yo. Nosotros no, nosotros estábamos cambiando la realidad de la Argentina. Y le dije, juventud peronista, si te veían con te miraban fijo, y en la segunda fuiste. Te rajaron. Y en la segunda fuiste. Y encima teníamos el problema, Oteguita, me acuerdo que también. Porque teníamos unos cigarrillos que no sé si llegaron a Tucumán. Yo fumaba parisien en esa Por época. eso, no, pero no te se va a acordar de lo que yo voy a hablar ahora. A ver. Pero no sé si llegaron a Tucumán, porque eso era muy de acá. Eran los oxibitué, ¿no se acuerda usted? No. ¿Viste? Sí, Guita se acuerda. No me acuerdo. Sí, eran unos cigarrillos uruguayos que en vez de venir 20 en el paquete venían 30. Entonces eran mucho más finitos. Y entonces parecía un cigarrillo difícil, finito, claro, finito y largo. O sea, no recuerdo. Bueno, no me ponga a mí en esas cosas que no tienen que ver con mi generación. Y entonces más de una vez pedíamos fuego en la calle porque después no tenías. Y parecía que creerían que fumaba. Y el que te daba, claro, el que te daba te decía, ¿qué estás fumando, joven? No, ese le mostrabas la marca que decía Oxibitué, le mostrabas. Tucumano. No llegó a Tucumán, no, eso no pasó. Lejos de Uruguay. No pasó de la General Paz, me parece. Eran para los estudiantes de ingeniería, pero usted fue estudiante de ingeniería. Yo, pero formaba parisien, Moreno, yo no formaba esas cosas raras. Mi papá decía matarrata, porque los novios nuestros todos fumaban negro, nosotros fumábamos. Yo fumaba negro y el más fuerte. No, el más fuerte era el Gulbán, ¿no se acuerda de eso? Sí, pero parisien era argentino. Bueno, era ya acá. No, en los particulares. No, horribles. Este era el que fumábamos nosotros. Pero bueno, cuando teníamos esos Oxibitué, te miraba la gente mayor, Moreno, vos eras un joven, te miraba fijo, ¿qué va a aprender el joven? Y vos le tenías que explicar que era un cigarrillo uruguayo y el tipo te daba fuego, porque no todo el mundo tenía encendedor. Pero Moreno, yendo al grano, ¿qué dice usted sobre las plantaciones de cannabis medicinal? No, nosotros, es un emprendimiento productivo, estamos de acuerdo. Aparte, si tiene tema, y está probado que resuelve algunos temas desde el punto de vista médico, y si los resuelve, está suficientemente avanzado su estudio, a mí me parece que eso está bien. Totalmente. Y ¿sabe qué, Guitia? El otro día también ellos quedaron en condiciones de discutir. Vio que yo planteé el famoso síndrome de abstinencia. Sí, las adicciones, digamos, cómo cuando reemplazar. Uno resuelva el tema del Paco, a los 15 días tiene un montón de muchachitos y muchachitas con el síndrome de abstinencia. Que es tremendo, mire que yo trabajé en salud y bueno, es terrible. Si eso sirve para volver, no para ir. Sirve para volver, hay que estudiar. Sirve para volver. Bueno, lo tienen que estudiar ellos, tienen que resolver, pero nada de esas cosas raras, no, vamos a pasarla bien un viernes a la noche y no, mire, si la va a pasar bien, haga otra cosa. O sea, es que me pareció muy interesante ese planteo tuyo. Muy interesante porque
digamos, paralelamente he visto que con el desastre de estos sintéticos que mataron gente, que el veneno, todo eso, empiezan a escucharse voces que dicen, es el momento de despenalizar y de legalizar la marihuana y que la marihuana recreativa y demás. Yo dije, no, yo diría que no es el momento, no en ningún momento, pero menos cuando vos lo que estás teniendo es una consecuencia tan dramática. Te da una consecuencia tan dramática, no podés salir con la tilingada ni de decir que si legalizás se acaba el narcotráfico. Mentira, no tiene nada que ver. Vos legalizás la marihuana y toda la demás droga, ¿qué? Por ejemplo. Mentira que con eso vos resolvés un problema, sí, porque entonces los sectores populares y entonces... Todo mentira, no es ese el momento. No es ese el momento. En cambio, cuando a mí me gustó mucho, pero porque me ha tocado a mí laburar un poco por el sindicato y un poco, qué sé yo, por la vida misma, siempre me conmueve que todos los dolores humanos convocan a que mujeres se organizan y lo atiendan. Las madres del Paco, las madres del dolor, bueno, las madres de Plaza de Mayo. En su momento, ¿te acordás? Las pampeanas saliendo a la ruta para que no le quiten la tierra. ¿Te acordás cuando salieron a defender sus campos las mujeres? Por eso, o sea, siempre eso me parece tan extraordinario, porque justamente no es ni el individualismo, ni yo me arreglo, sino es la búsqueda de fuerza más. Yo digo, anda a decirle a la madre del Paco que la palabra droga y la palabra libertad están en la misma frase. Anda a decirle eso. Me revela. Cuando vos en la campaña empezaste a hablar y a decir que el tema del Paco era un tema del presidente, que de los temas de la droga, de la investigación, de la criminalidad, de los narcos, es un tema de especialistas que se tienen que ocupar y que eso es delito, a suerte y verdad, si tiene su carril, pero una sustancia que se le vende a nuestros chicos, que les destruye la cabeza, la vida en poco tiempo. Entonces, cuando vos saliste de decir eso, a mí me encantó que vos dijeras, porque no es bla bla, es tomar contacto con lo más doloroso de los sectores que menos voz tiene en nuestra sociedad. Me encantó. Y también he visto tu preocupación, y yo la verdad que tampoco es que tenía una idea de los cómo, tu preocupación sobre qué pasa si yo logro frenar el Paco, erradicarlo, porque está claro que esto no lo vamos a permitir, hay autoridad de nuevo, pero ¿y qué pasa con los chicos que venían consumiendo y quedan así, el síndrome de abstinencia? Entonces, cuando el otro día veo ese reportaje que te hacen a vos decís, yo acepto el uso de la marihuana para ayudar a transitar ese regreso a la normalidad, a la soberanía sobre tu propia persona, que significa sacarte la droga de encima. La verdad, Moreno, si tuviera sombrero me lo sacaría, pero como estoy así nomás, te digo, me gustó. Vamos a ver cómo repercute eso, como siempre va a ser un lío. Pero estuvo, y sabe, tenemos dos comunicaciones, pero antes me gustaría, porque yo creo que Pablo también va a opinar, pero antes me gustaría que, no sé, Pipi, si usted vio una noticia muy extraña que surgió en algunos medios online, de que querían inventar un ministerio ad hoc, muy especial, pues sí, y le querían poner, ¿cómo era? Ministerio de la Economía Popular, sí, o alguna cosa social, economía popular. O economía social, a ver. Y entonces, como yo creo que Pablo también va a opinar sobre el tema del fondo, pero esto me gustaría, y lo tenemos de vacaciones, por ahí eso no lo pudo leer, ¿por qué no le refleja un poco, Pipi, a Pablo, si es que podemos hablar con él después, a ver qué estaba pensando el gobierno con eso? ¿Qué es eso que está circulando por ahí? Ya ocurrió cuando era la campaña del 2015, que el movimiento Evita, Pérsico particularmente, lo había apalabrado a Scioli para que armara un ministerio de la economía popular, como si hubiera una economía popular y otra economía del 15. Ah, claro, yo no lo tenía porque no estaba, sí. Siempre leía todas las noticias. ¿Vos no tenías presente eso? Claro, porque no estaba en el día a día, Claro. Y entonces el tipo dijo, y lo apalabró a Scioli con eso, y te imaginas que también
Scioli estaba en campaña, necesitaba organización que lo respalde. El tipo dijo, sí, la vamos a hacer. Yo me agarraba la cabeza. Y me imagino a la Bataki se habrá agarrado todo. Me habrá dicho, ¿qué? Yo voy a tener un ministerio de qué, ¿no? Bueno, eso, paralelamente a eso, vos pensás... la Bataki iba a ser la ministra de Economía. Iba a ser la ministra de Daniel. Claro. Y paralelamente a eso, vos te tendrás que acordar, porque yo además te lo comenté en su momento, y después avanzó con eso, también quería una obra social de los trabajadores desocupados. Y dijimos, ¿en qué camino vamos de consolidar la exclusión, de consolidar la desocupación? Le vamos a dar estatus. Cristalizamos cada vez más institucionalmente. Le vamos a dar estatus de permanencia. Y entonces, fíjate vos, ¿no? En ese momento, fíjate vos después con Macri, cómo esos movimientos, y ese particularmente, ¿no? Cómo grabó y se explicando que con la Alicia Kirchner era difícil hablar, en cambio con la Stanley se podía dialogar. Usted no sé, yo porque chumeo siempre un poco esos temas, ¿no? Con la Stanley se puede dialogar, y entonces es todo el tiempo ¿cuál es el agua que va al molino de ellos? O sea, ¿qué es lo que los fortalece como organización? Y vos pensás que justamente los movimientos sociales que cumplen un rol en tanto desastre de gobiernos que vienen siendo destructivos, pero como que cumplen un rol en la emergencia. Sí, transitorio. Ahora, hasta se consolidan como eso, pues los movimientos sociales, ellos en su crecimiento son socios de que al pueblo le vaya mal. Al revés que los sindicatos, que son socios de que al pueblo le vaya bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es esta pretensión de Pérsico y del movimiento Evita? Consolidarse como una fuerza política con recursos y con un concepto que es preperonista. Es una vergüenza. Para mí, no sé, no conozco la letra chica, pero con los trazos gruesos. Muy bien, y encima yo sí tengo sombrero, así que me lo saco. Pipi, muy buena síntesis. Yo había leído esa nota, me sorprendió. Yo le conté la anécdota cuando se eligieron las secretarías en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, ya en el 16. El compañero Chino Navarro levanta la mano, Gioja le da la palabra y dice: señor presidente, yo quiero ser secretario de la Economía Popular. Y entonces tras cartón levanto la mano yo, y Gioja me da así, Moreno, le digo: mire, para el peronismo, presidente, hay una sola clase de economía, que siempre es popular. Si no, ¿qué vamos a tener? Una economía popular, y el resto de los economistas, ¿qué somos? Absolutamente ridículo. La economía del peronismo es toda popular, si no, ¿para quién hacemos economía? Usted dice, Guitia, que tenemos algunos de nuestros dos columnistas estrella que no están acá en el estudio a través del Zoom. Están en el Zoom y bueno... ¿Y estarán desmuteados? Bueno, ese tema, digo, despedimos por favor a nuestros columnistas estrellas del programa, a Pablo y a Bea, que se desmuteen. Son bravos, ¿eh? ¿Me escuchan? Son bravos. Ahí está. ¿Se me escucha? Aquí lo tenemos, a Pablo. Hola, sí, Pablo. Hola. ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenido, Pablo. Bien. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Hola. No sé si pudiste escuchar la intervención de Pimpi sobre este nuevo ministerio que quieren inventar en el gobierno de Alberto Fernández, o no la pudiste escuchar. Sí. Bueno. Me pareció excelente lo que estoy diciendo. Sí. Claro. Tenemos ahí una situación muy extraña en un gobierno que piensa que hay dos economías: la economía popular, que vaya a saber a qué ellos consideran que es, y el resto de toda la economía, que deben ser no sé qué cosa, gorilas o antipopulares, o cosas raras. Pablo, ¿cómo estás viendo la evolución del acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Pablo? Primero, déjame hacerte un comentario acá. Sí. En realidad, ellos están denunciando de alguna manera su ideología, porque el Ministerio de Economía para ellos es un Ministerio de Economía impopular. Tremendo. Hoy este programa está
Por eso muy bien, muy preciso. Un Ministerio de Economía Popular es increíble. Es increíble, Guillermo. Te digo una cosa, me quedé pensando en el tema de la vitamina D. Estos muchachos deben tener una carencia de vitamina D espectacular, porque viven en la oscuridad. Pablo, pero apenas empezaron las vacaciones, tal. ¡Wow! Arriba. ¿Sabes qué? ¡Qué creatividad, además! El smog que crean con su relato es tan profundo que no entra la luz del sol. Es increíble. Mirá, creo, como lo dijiste, es muy delicado el tema del Fondo Monetario Internacional y lo que está haciendo esta gente. Pero, primero, una cosa que están haciendo extraordinaria es que están mintiéndole al país. ¿Te acuerdas ese dicho? La verdad los hará libres. Bueno, estos muchachos, la mentira los lleva a la esclavitud. Están mintiendo descaradamente con respecto al fondo. Cuando dicen que lo que se ha escuchado, que todavía no sabemos con plenitud cómo va a ser, no es recesivo, mienten flagrantemente. Por donde vos lo quieras mirar, ese acuerdo es recesivo. Miralo por el lado del déficit fiscal, si es que logran, como vos bien sostuviste al principio, si es que logran el déficit. Pero una bajada de déficit fiscal, si no viene compensado por un fuerte aumento de los gastos del sector privado, es recesivo. Porque el Estado, cuando recauda, saca dinero de la circulación y cuando gasta lo vuelve a poner. Muy bien. Si lo que recauda aumenta y lo que gasta no, entonces es más lo que saca el dinero de la circulación de lo que pone. O sea, cuando vos mirás los números del déficit y si llegan a cumplir, es recesivo. Cuando mirás los números desde el punto de vista monetario, que le pusieron el grillete a la posibilidad de emitir para financiar el déficit, es también recesivo, porque ¿de dónde va a sacar dinero el Estado para financiarse? Lo va a sacar de préstamos en pesos, pero para poder lograr esos préstamos en pesos va a tener que aumentar la tasa de interés. De hecho lo está aumentando, está pagando 46, 48% para sus deudas en pesos y lo va a seguir aumentando. ¿Cuál es el costo? No solo para el Estado, que como bien dicen algunos colegas, cuidado, no entremos en un default de pesos, porque ¿cómo hace para pagar esas tasas de interés si no tienen recursos? Pero además el otro costo lo tiene que pagar el sector privado, los trabajadores, los empresarios, por los aumentos en la tasa de interés. Estamos en una situación muy compleja, estimado Guillermo. Vos la has descrito muy bien, la has descrito muy bien, y veo que estamos en una especie de trampa y no se puede salir de esa trampa con estos muchachos. Esto es lo que estamos viendo, incluso en una humilde recomendación a nuestros clientes, y sobre todo la hacemos pública a las pequeñas, medianas empresas y no tan medianas, tanto urbanas como rurales, pero sobre todo las urbanas. Va a haber un problema, si cumplen lo firmado, de la cantidad de dinero que va a haber en el mercado. Porque solamente si vos achicás y no reponés el dinero para mantener el nivel de actividad que tenías antes de que se produjera la inflación en el periodo subsiguiente, la única posibilidad es que bajen los precios, y es lo que va a pasar en algunas empresas. No, esto no significa que el INDEC va a decir, mire, tenemos inflación negativa, que sería la deflación, sino que en las cadenas de valor, desde la chapa que fabrica Techin hasta el último taller que hace una escalera de chapa,
El problema que vas a tener de acuerdo al lugar que ocupes en esa cadena de producción y comercialización, que al quedarte sin dinero para forzar la venta vas a ir bajando los precios de tu lista, y esto genera lo que se llama deflación, que es mucho peor que la inflación. Porque cuando vos tenés inflación, obviamente los ingresos fijos la pasan muy bien, muy mal, pero el empresario se la rebusca de alguna manera y mantiene el stock y no sabe si ganó o perdió, pero mira el stock y dice, bueno, estamos más o menos. Ahora, cuando vos tenés deflación, tu stock periodo a periodo vale menos. O sea, vos tenés 100 de algo que vale 100 y después tenés 100 de algo que vale 90, bueno, se produce un efecto pobreza, no un efecto riqueza. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta porque malas decisiones empresariales aceleran el proceso de destrucción de valor. Este ministro, y obviamente Alberto, no han tomado noción de lo que firmaron con el fondo y sus implicancias. Silencio. No sé si Pablo está o se acabó. Pablo, vea. No, está bien. Escúchame, Guillermo. Has dicho muy bien. La deflación es tremendamente peligrosa. Tremendamente peligrosa. Se destruyen los activos, se destruyen los patrimonios. Y es muy difícil de salir un proceso deflacionario. Claro. Y bueno, lamentablemente esta conjunción, la única posibilidad de salvarse de eso es que no cumpla el gobierno. Pero si no cumple, entra en otro problema muy grave, que es el incumplimiento con el Fondo Monetario. Estamos en una situación complicada realmente. Muy complicada. Y no está solo el gobierno complicado, está la oposición, la principal oposición. Está tan complicada como el gobierno. Y no ven salida porque lo que están proponiendo uno y otro es realmente un problema muy complicado. Y es que tienen el mismo marco conceptual y los únicos distintos somos los peronistas. Entonces lo que hay que bregar es por un gobierno peronista, con un gabinete peronista, resolviendo el origen de los fondos para pagarle la deuda al Fondo Monetario, y nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, que es en los sectores rentísticos de la Pampa Húmeda, con un bono a 25 o 30 años que el Estado está dispuesto a reconocer a partir de ese esfuerzo patriótico y decirle, bueno, hicieron un ahorro forzoso, y volver a integrar todos los sectores, ofreciéndole una patria posible. Mirá, el domingo estuve en un reportaje en un canal y dije, mire, hoy necesitamos también un Roca porque la patria se está desintegrando. La diferencia con el anterior Roca, que tiene que tener una ideología peronista para que la patria contenga a todos sus hijos. Bueno, eso obviamente, esa mezcla de consolidar la patria con una ideología correcta, también está en el marco de decirle, mire, nosotros a todos los que tengan como bandera defender los intereses nacionales y los intereses populares, los consideramos indispensables para esta etapa. Y si acepta la sociedad rural la consolidación de una especie de ahorro forzoso, con eso nos sacamos de encima el fondo, y finalmente con el propio crecimiento de la economía esos bonos se van a pagar sin mayor sacrificio, me parece que estamos escribiendo otro momento de nuestra historia. Bea, ¿estás ahí? ¿Está Pablo? Hola. Sí, escuchando, sí, Pablo también, no sé si habían... No sé, Pablo me parece que está medio, a veces se va, a veces se va la señal. Sí, tengo problemas con internet, es inestable la conexión a internet. Muy inestable. Pablo, te vamos despidiendo, una reflexión final y te esperamos el viernes que viene. Quizás ya estés en un lugar que tenga mejor conectividad. Esperemos que sea así. Mirá, vos lo dijiste, no hay propuestas sobre la mesa, salvo esta propuesta que has hecho vos, que nosotros respaldamos. Ojalá
que en algún lugar esa propuesta penetre y en algún momento se pueda llevar a la práctica, porque es un país nuevo, es el país que queremos y ojalá que vayamos allá. Te esperamos el viernes, Pablo. Gracias por tu participación, como siempre. Por tu creativa y oportuna participación. Como siempre. Y aparte todo el mundo se divirtió mucho. Sí, acá. no, pero las metáforas explicativas fueron maravillosas. Bea, vos en el programa anterior hiciste un comentario en un tono enojado sobre Álvarez Agis. ¿Qué tenés para el programa de hoy? Ahí andaría. Bueno, yo voy a adherir al oscurantismo que definió Pablo de manera tan simpática, porque realmente hay cosas que superan la propia experiencia de cada uno de nosotros como funcionarios públicos, y hay un hilo conductor, y voy a seguir con el tema de Álvarez Agis y Edenor, pero donde hay un hilo conductor con Guzmán, y me parece que es bueno tratar de simplificar esto que estoy diciendo. En agosto del 2020, el gobierno determina que, pocos meses después, que había asumido la Secretaría de Energía a cargo del Ministerio de la Producción con Culfas, determina que no, que tienen que cambiar la estrategia y que la Secretaría de Energía pase a Guzmán, es decir, salga del Ministerio de la Producción al Ministerio de Economía. Y unos días antes de que ocurra esto, Guzmán dijo que el sector energético es clave para la estabilidad macroeconómica. Entonces, bueno, uno va uniendo información, que a veces en el momento no es tan sencillo de leer todo, pero cuando va haciendo uno este relato histórico, va uniendo, y hay una nota muy interesante, y la nota es de Berkovich, es decir que entre amigos pareciera que hay algunas definiciones y alguna información. Fue publicada en Infobae, donde en realidad, cuando eso había ocurrido en agosto, dijimos, del decreto de necesidad de urgencia, publicado un sábado, es decir, que parecía que había que darle respuesta a alguien. Es decir, está claro que cuando hacen esto ya el Fondo Monetario estaba exigiendo un tratamiento con el tema del subsidio a las tarifas, es decir, subsidio o aumento de tarifas, cómo se iba a manejar ese tema. Y entonces, cuando todos estábamos en el distanciamiento obligatorio, dice la nota, algunos estaban moviendo fichas, que parece que eran fichas eléctricas. Y entonces, la nota dice, está referida en realidad a la venta de Edenor, controlada por Marcelo Midlin. Y entonces la nota dice, con el desembarco de Manzano en Edenor, colabora el ex viceministro de Economía y ahora consultor Emanuel Álvarez Agis. Y agrega, entre los clientes de su consultora P4Q de Álvarez Agis, brilla Rogelio Pagano, actual zar de la energía bonaerense, antiguo director financiero de la eléctrica y CEO del grupo Dolphin, plataforma financiera desde la cual Midlin multiplicó los primeros millones que hizo de la mano de George Soros. Siempre presente para esto que hablábamos de las tutorías, ¿viste? A Guzmán lo tutela Stiglitz, Sturzenegger se pone celoso porque Stiglitz dice, acá siempre hay alguien que mueve los hilos, y por supuesto siempre ese alguien está muy relacionado con el mundo financiero. Porque saben que además ahora Soros también banca a Boric, digamos, Soros está como el Espíritu Santo y por supuesto no quiero hacer una blasfemia, pero parece que están en todos lados. Y entonces la nota agrega, además de que menciona quién es el cliente de la consultora de Álvarez Agis, porque cuando uno se mete en las consultoras nunca aparecen claramente quiénes son sus clientes,
Y entonces dice la nota, junto con Augusto Costa, Nicolás Arceo, Álvarez Agis fueron los encargados de desarmar durante el último gobierno de Cristina los subsidios que se fueron construyendo durante la década ganada con congelamiento tarifario. De esto, por supuesto, Guillermo, vos sabés, lo viviste en vivo y en directo, con lo cual no es que voy a profundizar. Voy a entrar en esta cosa que me gustó, como la definió Pablo, de que hay zonas oscuras. Y entonces dice, Costa reivindicó estos cambios que hicieron, estos cambios en la ética y en los objetivos del modelo peronista que tuvo la década ganada, diciendo con un tono de advertencia que si las tarifas no tienen un sendero razonable de actualización, van a generar un problema. Y la misma nota genera un hilo conductor, porque dice, es lo que también dice Puertas Adentro Guzmán, que tenía presupuestado. Esto está referido, es más, escuché, le presté mucha atención a un reportaje que le hicieron en marzo del 21, cuando se discutía el tema de tarifas y que hacían en plena pandemia, un reportaje muy amplio, muy largo, que compartieron Álvarez Agis con Arceo, con Nicolás Arceo, que por supuesto fue el número 2 cuando estaba Galucho en YPF. Bueno, era el que manejaba todo el tema energético dentro del equipo de Axel, y ahora es como, digamos, están en el sector privado, como lo declaran sus antecedentes, bueno, mezclo todo, porque Axel está como ahí en ese grupo. Y representa al Estado en Edenor. Se va porque ya no está en el gobierno, pero entonces acompaña a los inversores, es decir, su consultora, es decir, tanto Arceo como Álvarez Agis, desde sus consultoras, tienen un discurso que parece el discurso oficialista, pero en realidad es el discurso que están representando a sus clientes. Hay como una cosa de pareciera que fueran binorma, es decir, están en los dos lados del mostrador. Y entonces, una de las cosas que yo me encontraba también en esta cuestión de que están de los dos lados del mostrador, y un discurso pareciera muy académico, muy razonable, tienen como un formato políticamente correcto, en ningún momento hablan de los costos de producción. Pasa así, la empresa recibe el subsidio o la empresa recibe el aumento de tarifas. Para ellos casi es indiferente. Total, están, digamos, mi sensación es que están hablando desde el lugar, no del interés general, sino de intereses particulares. Entonces, lo mismo que si la empresa recibe el subsidio como lo está recibiendo o si lo recibe vía tarifas. En ningún momento se esboza dentro de los discursos que tienen ningún modelo productivo, ningún modelo de desarrollo, ningún modelo de inclusión, ningún modelo que casi lo ponen como diciendo, bueno, no podemos joder tanto con que si las tarifas van a aumentar el 40, el 30 o el 20, porque hay que ver quién la puede pagar, y entonces si no la pueden pagar es un problema. Hay una cosa que realmente me pareció que además había un hilo conductor en lo que vos decís todo el tiempo, quién paga la deuda, pero además cuando están hablando de subsidios nunca hablan de costo de producción, porque también, como en algún momento dijiste claramente, a ver, ¿a quién le van a rendir cuentas? Pues están pagando subsidios sin definir qué es un costo de producción. Con lo cual, la verdad que me quedé con que me parecía que teníamos que desarrollar un poquito más esto de las tutorías y los Stiglitz y los Soros y cada uno de los que aparecen, que son todos maravillosos, pero lo que están defendiendo en realidad son intereses particulares. ¿Sabes cuál es lo virtuoso? No sé si... siempre extraordinaria. Claro, lo virtuoso de lo que estás haciendo, Bea, es que nosotros adscribimos a esa visión que dice
que primero está el análisis y después la información tiene que validar el análisis, y no al revés, porque si no parecía ser que hacer política es tener buena información, y hacer política es hacer buenos análisis, sobre todo de prognosis. Y nosotros dijimos que había una continuidad entre el gobierno de Alberto y el gobierno de Macri, e incluso los 2 años de Axel Kicillof, donde Cristina produce lo que nosotros pensábamos en principio que era simplemente una situación táctica como una situación estructural, porque ascribe a este nuevo ciclo iniciado por Kicillof y que está terminando con Alberto. Y vos le estás dando una continuidad desde los actores. La información que vos estás dando es validando ese análisis. Dice, mira, la verdad que son lo mismo. La foto de Sturzenegger, Stiglitz y Guzmán, donde Sturzenegger dice, me vinieron a felicitar por la salida del cepo y les agradezco al premio Nobel y a su discípulo Guzmán, es del año 16. Entonces son lo mismo. En un lugar, era el momento en que Alberto Fernández hablaba maravillas de Prat-Gay. Entonces, lo que vos estás haciendo con esto es una validación desde la información dura, concreta, contundente, de lo que venimos sosteniendo, que son lo mismo. Y si fracasó Macri, y bueno, con estas políticas va a fracasar Alberto. Claro, el problema es que ahora está el relato de que Alberto es presidente del Partido Justicialista, entonces lo que pagamos o lo que va a poder pagar el pato es el peronismo. Y ya se está viendo el resultado de las elecciones. Bueno, lo único que puede alterar eso es la reorganización del peronismo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y que ayer hicimos en Lanús, Pimpi, estuvo bien divertido, estuvo bien divertido, Guitia. Estuvo bien divertido lo de Lanús. Gracias, Bea, por esclarecer con información dura y validar los análisis que venimos haciendo desde hace rato. Te mando un fuerte abrazo y saludos. Gracias a ustedes. Sabés que te voy a hablar, Bea, porque me anoté para ir a la audiencia pública del jueves que viene sobre el tema tarifa. Y voy a hablar con la Bea para preparar una presentación que ponga así, blanco sobre negro, lo que pasa. Y vos, así que te voy a llamar, Bea, y mil gracias. Siempre en este programa se aprende, ¿no? Y yo solamente quiero recordarles algo. Vos has vuelto a decir ahora esto de que son lo mismo, ¿no? ¿Te acordás de un presidente argentino, Fernando de la Rúa? Tenía una ministra de Trabajo. Sí, claro. La Bullrich. Sí, claro. ¿Y vos la piba, eso. ¿Y sí. vos te acordás? ¿Ustedes se acuerdan? Moyano le puso la Moyano le puso así. ¿Ustedes se acuerdan que en esa época, y ya en el final de la época de Menem, había aparecido, estaba un poquito la primera cosa esta de los programas sociales para los sectores que no podían tener empleo? ¿Te acuerdas? Habían empezado a ver, sí, tenían claro, un nombre, tenían otro, el programa Trabajar, el esto, el aquello. Bueno, lo que no sé si ustedes se acuerdan es que como la Bullrich no quería que esos programas fueran administrados por los intendentes del conurbano bonaerense, alimentó toda esa movida de los movimientos por fuera de los municipios. O sea, también ahí hay un hilo conductor. Después lo repitieron, después vos lo viste durante el gobierno de Macri, como el tipo siempre fue alimentando esos grupos permanentemente, se aproximaba una elección o lo que sea, fue alimentando eso. Es muy interesante eso que estás diciendo también. Porque nos olvidamos, ¿visto? Claro. Y nos olvidamos. Claro. Y sus acciones han ido convalidando todo el tiempo esa misma concepción, que es anterior al peronismo. ¿Sabes por qué es anterior al peronismo? Por eso que contaba Apo en lo que vos mandaste el otro día, vea que alguna vez por ahí lo escucharemos acá, donde dice, ¿por qué soy peronista? Y el trabajador empieza a exponer cada una de aquellas cosas que le cambiaron la vida a los trabajadores argentinos, que yo la otra vez les contaba a ustedes del tucumano, del ingenio azucarero, y que el Colorado Ramos cuenta esa anécdota, esa referencia diciendo que recién con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, inventada por Perón, jerarquizado el espacio por Perón, los trabajadores por primera vez podían sentarse para hablar con la autoridad.
detalle, ¿no? Pero mismo hilo conductor. Acá lo que termina aconteciendo es que están en economía reproduciendo el famoso sistema de las damas rosas, pre-Evita, que iban a los... Beneficencia. Claro, exacto. Que iban a los hospitales con el guardapolvo Siguen rosa. estando las damas rosadas en los hospitales, claro. pero digamos con pero un es otra rol, cosa, claro. Sí, con un rol que entonces no tiene nada que ver. Y esto son los de niños alguna rapaditos de delantal gris que mostraba Leonardo Fabio. Bueno, esto en economía es lo que vos acabas de describir. No cambian la estructura, sino que generan los hechos funcionales a esa estructura. Sí, bueno, la pobreza estructural, digamos, es un combo con la pobreza estructural. Y los muchachos, imagínense que quieren, aparte, hacer un ministerio, como si el Estado no fuera una situación permanente y del conjunto. Indigna pero esa falta de cosmovisión y de comprensión habiendo una doctrina tan clara y precisa como la peronista. Pero estamos nosotros cumpliendo ese rol. Y le digo, ayer en Lanús se puso de alguna manera en valor el peronismo. La gente salía de la estación, cantaba la marcha, escuchó los discurso de Valdés muy bueno, compañero secretario general del Sindicato del Vidrio, los compañeros de Lanús, un periodista de crónica que vive en Lanús se sumó, los compañeros, 2 o 3 compañeros muy valiosos, Martín de Lanús, la compañera que es maestra, que viene... Y el laburo de la Nidia con Lío, ¿no? Quedamos muy, muy conformes todos, porque estamos en febrero. Y bueno, y nosotros estamos en una tarea de organizar el peronismo. Y la semana que viene abriremos nuestras básicas en Santa Fe y ahí vamos yendo. Y ahí vamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y ya se empiezan a armar también los partidos en los distritos. Ya quizá en un par de meses tengamos las primeras novedades. Itia. No, yo quería hacer, digamos, un comentario sobre estos superministerios. Le acaba de dar la Secretaría de Cambio Climático a Nicolini. Digo, si uno mira la estructura del Estado, por detrás oculta está la concepción política. Claro. Claramente es una dimensión de análisis de las políticas públicas. Yo veo cómo van cristalizando institucionalmente, veo qué concepción. Pero es interesante también, no tenemos tiempo en este programa, pero vincular esto con lo que decía Perón del Estado, del gobierno, de la administración pública, del funcionario. Y hay un tema que tiro, porque se nos está yendo el programa, pero Perón hablaba de la doctrina, la necesidad de contar con una doctrina, además de una política pública, cristalizar desde el punto de vista político en el Estado una doctrina permanente, que es la que va a guiar la función del Estado y el gobierno, digamos, va a orientar. Que hay pilares de la nación, decía Perón, que son acuerdos generales y básicos entre todos los actores políticos y la población, que tienen que ser permanentes, pero que dice que el funcionario público es el que lleva adelante la doctrina. Un Estado sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Hermosa reflexión final. Y bueno, yo me despido diciéndole, Guitia, mire, de los 4 actores que están en la Pampa Húmeda, los trabajadores, los contratistas, los productores, los terratenientes, la deuda la tienen esta vez que pagar los terratenientes. Y los otros 3 actores aumentarán su tasa de ganancia, que son los sectores dinámicos de acumulación de capital en esa región. Mire, aparte bajamos el precio de la comida. Y comeremos mejor y más barato. Bajamos el precio de la comida, le pagamos al fondo. Ellos hacen un esfuerzo patriótico, se lo reconocemos con un ahorro forzoso. Cristian, la verdad que la Argentina tiene opción, lo único que hace falta es un gobierno peronista. Caramba, listo, con este final, listo, cerramos, nos despedimos. No, usted se despide. Primero agradecemos al equipo de Radio Caputa, a Noelia, a Fernando Molgaray, a todos nuestros y nuestras oyentes, a quienes participaron del programa, y un saludo a todos los compañeras, a todas las compañeras y a los compañeros este viernes, al fin viernes, que tengan un buen fin de semana y nos vemos Y usted está con un colorcito de que me parece que está deseando irse, sí, se está yendo, está preparando para la vacaciones, igual que Pablo,
Y Pepe también se trae lo suyo. El único que sigue trabajando, bueno, ya sabemos. Pero por favor, ya estuvo de vacaciones. Ya sabemos. Bea también de vacaciones. Y Fernando también que está. Nos vemos el viernes. Un abrazo, un fuerte abrazo peronista para todos los peronistas y los que no son peronistas. Háganse peronistas. Así saben lo que es. Bien. Viva Perón, carajo.